¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 12. La puerta en el cielo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz que llama a Juan y que le dice: sube acá, es una voz como de trompeta. Si ven que lo enfatizamos en la lámina, y es un símbolo de lo que será el rapto de la iglesia. Como una trompeta se escuchará, y entonces los muertos en Cristo resucitarán, y los que quedemos seremos transformados y seremos levantados junto con ellos a los aires, en donde recibiremos al Salvador, a Cristo, el Cordero de Dios. Pero no precederemos a los que durmieron. Primero resucitarán los que durmieron en Cristo, e inmediatamente nosotros seremos transformados, y en un abrir y cerrar de ojos seremos raptados a los cielos para celebrar en los aires las bodas del Cordero. Y pongamos atención también a la parte final de este versículo, en donde dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son estas? Después de estas, ¿cuáles son estas cosas? Bueno, las cosas que en la actualidad están ocurriendo. A partir de la resurrección de Cristo, que la iglesia se quedó en la tierra bajo la dirección del Espíritu Santo, hasta el día en que la iglesia vea el rapto. Esas son las cosas que son. Esas son estas cosas, cuando en la Biblia se refiere a ellas. Es decir, estas cosas se refiere a la condición de la iglesia desde su institución por el Señor hasta el día del rapto. El miércoles pasado, los que vinieron se deben acordar que vimos dos puertas en la tierra, una cerrada y una abierta. La puerta abierta era la de la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. La iglesia que en estos últimos tiempos anda conforme a la voluntad de Dios. Y la puerta cerrada se menciona en el mensaje a la iglesia de la Odisea, la iglesia carnal, la iglesia al gusto del cliente. ¿Para quién estaba cerrada la puerta de la Odisea? Para Cristo. Son iglesias materialistas, humanistas,
llenas de declaración positiva, de promesas, de gusto al cliente, pero sin arrepentimiento y sin conocimiento de Dios. Filadelfia, en cambio, es una puerta abierta a la oportunidad de predicar el verdadero evangelio, no el encuentro, no la visita del evangelista que viene de quién sabe dónde. Ese no es evangelio. Esa gente que pasa y que se entrega a Cristo, pues es gente que ya se había entregado en otras iglesias, gente que acarrearon para llenar el estadio donde se hizo este evento. Son cristianos que siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, que creen que predicar el evangelio es traer la gente al evento o traer la gente al encuentro. Pero la clase de discipulado que Jesús nos ordenó que hagamos es que enseñemos a los que se dicen cristianos el arrepentimiento, el estudio de la palabra de Dios y la oración, y que además ellos también prediquen el evangelio. Esto es la puerta que la iglesia de Filadelfia tenía abierta. Tú, aunque no sepas leer, o si sepas, aunque no tengas carrera o negocio, o seas joven, o seas viejo, o seas rico, o seas pobre, tú puedes predicar el evangelio. Tú debes predicar el evangelio. El evangelio son las nuevas noticias que vienen de Dios hacia los hombres. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, descubrimos algo, que el pecado es el imán, es la razón que atrae todos los problemas en la vida del ser humano. Los problemas no vienen solos, vienen porque el pecado los atrae. Pero si te arrepientes, si te tomas de la mano de Cristo y dejas de hacer lo que ocasionó estas dificultades, Dios te va a perdonar y va a abrir puertas de oportunidad para que de Dios vengan para ti tiempos de refrigerio. Esto es el evangelio. Y serás salvo aquí y serás salvo en la eternidad. Pero si no te arrepientes, el mal está en tu casa. ¿Por qué? Porque los enemigos del hombre, los que principalmente lo juzgan, son los de su casa. Y mientras tú sigas comportándote de esa manera, tratándolos así, haciendo uso de las bendiciones que Dios te ha dado, de los talentos que Dios te ha dado, de una manera indigna, de una manera impía, pues va a haber gente que va a estar enojada contra ti y tú vas a tener puertas de oportunidad cerradas. Evangelio es: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse cada uno de ustedes para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, Filadelfia entiende, los hermanos, con el amor de Dios, con el amor fraternal, entendemos que lo que hay que enseñar a la gente es la Biblia, para que la gente, al estudiar la Biblia, sepan lo que Dios espera de ellos y sepan lo que Dios les ha concedido y actúen en consecuencia. Y cuando vengan lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros, engañadores, a querer abusar de su dinero, a quererlos llevar, diciéndoles: mira, va a venir el ungido, mira, va a haber un congreso de alabanza, ellos sepan que sí y que no, que es de Dios y que no es, ¿verdad? Y nuestro trabajo de todos en la iglesia como hijos de Dios es hacer discípulos. Esto no necesariamente significa tener un micrófono, un púlpito o ser líder en un grupo familiar. No, nosotros tenemos muchos conocidos, muchos familiares que necesitan el mensaje del evangelio. El evangelio es: todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y si tú quieres, abre tu corazón
Entrégate a Él, haz un compromiso con Él, empieza a congregarte, empieza a estudiar tu Biblia cada día y seguramente Dios te irá trayendo la revelación de las cosas y el poder para que vayas dejando lo que te está afectando y no solamente dejes de exponer tu presente, sino también dejes de exponer tu eternidad estando inclinado al infierno. Nosotros entonces, nuestra responsabilidad es estudiar, predicar, enseñar e interceder. Se los repito, estudiar, predicar, enseñar e interceder. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que estar haciendo estas 4 cosas. Estudiar tu Biblia, ¿de qué les vas a hablar? ¿De qué les vas a enseñar? Predicar, ¿qué es predicar? Predicar es hablarle a los que no conocen la Biblia. Creen que son cristianos, pero no conocen la Biblia. Participaron de un encuentro, tuvieron una experiencia emocional, una experiencia espiritual, pero nada que ver con la Biblia. ¿A qué me refiero? Caerse y vomitar no tiene nada que ver con la Biblia. Muchos lo consideran el Espíritu Santo, pero ¿dónde en la Biblia dice que eso es? Por eso les digo, es importante que estudiemos, que prediquemos. ¿Qué dijimos que es predicar? Hablarle a la gente que no conoce acerca del Evangelio. Enseñar, ¿a quiénes debemos enseñar? A los hermanos que ya son cristianos y que a lo mejor les falta conocimiento en determinadas áreas. ¿Tú sabes cómo debe ser la oración, por ejemplo? Dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó, cuando ustedes oren, orarán así, dirán Padre nuestro. Entonces no es correcto que le digamos Dios o Diosito o Espíritu Santo o Jesús, porque la oración debe ser dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿Quién te lo enseñó? La Biblia. Tú lo has estudiado. Tú te congregas en un lugar donde te enseñamos la Biblia y entonces es así como nosotros actuamos en consecuencia. Otro ejemplo, cuando tenemos un enfermo, ¿qué debemos hacer con él? Depende. ¿De qué depende? Si es cristiano, ¿qué debemos hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia, a los líderes, para que vengan y lo unjan con aceite y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuándo es esto? Cuando se trata de un miembro de la iglesia. ¿Dónde lo dice? Lo dice la Biblia. Y cuando se trata de uno que no es cristiano, de uno que no es miembro de la iglesia, ¿quién debe orar por él? Nadie. No se ora por la gente para que sanen. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta cómo nos hace falta estudiar, poner más atención a lo que se nos enseña en la Biblia? ¿Para qué? Para que actuemos en consecuencia. El cristianismo no es una religión para que nomás asistamos y ya cumplí, ya me voy, ya Dios me va a bendecir. No, el cristianismo es una profesión. Se estudia para que sepamos cómo hacer las cosas y que el Espíritu nos dirija sobre si le voy a dar algo de comer o le voy a dar algo de beber, y qué le voy a dar de comer o qué le voy a dar de beber, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ser hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos Biblia, pero la Biblia la revela el Espíritu para que por la dirección o revelación del Espíritu nosotros actuemos en consecuencia. Debemos amar y debemos ayudar. Además de las 4 cosas que les mencioné: estudiar, predicar, enseñar, interceder, debemos amar y debemos ayudar a los hermanos. Negarnos a alguna de estas 6 actividades es cerrarle la puerta a Cristo. ¿Por qué? Porque me viste hambriento
y no me diste de comer. Me predicaste, oraste por mí, me dijiste que Dios me bendiga, pero no me ayudaste. También debemos ayudar y también debemos amar. La Odisea es la puerta cerrada a Cristo. Filadelfia es la puerta abierta a la oportunidad. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste enfermo y me visitaste. ¿Cierto? La iglesia de la Odisea, la de la puerta cerrada, es materialista, es presuntuosa. Piensan que bendición es: tengo dinero, soy rico, no tengo necesidad de nada, me he visto con ropas caras. Y dice el Señor: he aquí que tú eres un miserable, pobre, desnudo y ciego. En cambio, la iglesia de Filadelfia puede ser pequeña, puede ser humilde, puede no ser muy materialista, no tener muchos bienes, pero está llena de amor, y el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo escribe de esta manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Usted y yo podemos ver el orden en el que estos eventos ocurrirán. El día del rapto, número 1, se abrirá una puerta en el cielo. ¿Cómo se llama esta enseñanza? La puerta en el cielo. El miércoles vimos una enseñanza de la que ahorita hicimos alguna reseña, que se llamó Las dos puertas en la tierra. Y en esta ocasión vemos que se abrirá esa puerta en el cielo y que se escuchará una voz de mando como de trompeta. ¿Se acuerdan que Juan, él también había descrito, aquí lo tenemos, una voz como de trompeta, ¿cierto? Y Pablo vuelve a citar en esta porción la voz como de trompeta, que se va a escuchar justo al momento que se abra la puerta en el cielo, y se va a oír una voz que va a decir: suban acá. La voz que Juan oyó es la voz que oiremos todos, los que estemos en estos últimos tiempos, como la iglesia de Filadelfia, siendo fieles al Señor, que nos va a llamar y nos va a decir: suban acá. Número 3, el Señor mismo descenderá del cielo a las nubes, en donde le recibiremos. El Señor no va a venir hasta la tierra todavía. El Señor se va a detener en las nubes, en donde va a celebrar las bodas con la iglesia fiel. Solamente los que quedemos, no, ya lo dijimos, todos los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos seremos transformados y participaremos de la fiesta de las bodas del Cordero. ¿En dónde? Lo dijimos, en las nubes. 4, los muertos en Cristo resucitarán primero,
Y aquí no solamente vamos a decir cristianos desde que la iglesia se inauguró, sino aquí vamos a decir David, Moisés, Daniel y todos aquellos que en el pasado fueron fieles al Señor por la dirección del Espíritu. Número 5, los que hayamos quedado, ¿qué dijimos que va a ocurrir? Seremos transformados a cuerpos gloriosos y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cómo será el cuerpo glorioso? Bueno, ya no envejecerá, ya no morirá, pero sobre todo ya no se verá como en la actualidad atraído por el pecado. Esto es muy importante porque después de la caída, los hijos de Adán y Eva, ¿en dónde nacieron? Como nosotros aquí en la tierra. Y desde entonces usted se da cuenta que a los niños enseñarles lo malo no es necesario, ya lo traen. Es muy fácil que golpeen, que tengan envidia, que sean caprichosos. Es muy difícil que aprendan las tablas de multiplicar. Es muy difícil que guarden sus zapatos, que se laven los dientes. Están inclinados a lo malo y alejados de lo bueno. Esa es la naturaleza del cuerpo heredado del pecado de Adán y Eva en toda la humanidad. Como dice, por el pecado de un hombre entró el pecado en toda la humanidad, y desde entonces todos los seres humanos, aún de adultos, nos sentimos inclinados al pecado. Pero por la justicia de otro hombre, que es Cristo, la justicia pasará a toda la humanidad. ¿Y cuándo veremos esta gloria en el ser humano? El día de la resurrección, el día que nuestros cuerpos sean transformados, sea que hayamos muerto o sea que hayamos resucitado o sea que hayamos sido transformados. Y tal será nuestro estado eterno con el Señor, sin envejecer, sin morir y sin pecar, sin sentirnos como hoy atraídos por el pecado. Y reinaremos en esta condición con Cristo por 1000 años sobre la tierra, enseñando la justicia a la multitud, misma que desde hoy se nos manda que la practiquemos, que la entrenemos. Como les dije, estudiar, predicar, enseñar, interceder, amar, ayudar. ¿Cierto? Aprovechar las puertas abiertas de oportunidad para predicar el Evangelio. Si ellos rechazan, es problema de ellos y de Dios, pero nuestra función como hijos de Dios, como personas salvas, es ocuparnos en estas cosas. Estas son las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, desde hoy hasta la eternidad. Es cierto que hoy el pecado que mora en nosotros es un estorbo. El pecado que mora en nosotros nos inclina a no obedecer, a mejor ver la televisión, a mejor quedarnos a un poquito de descanso o de placer, pero en aquel tiempo nuestro cuerpo ni siquiera se va a cansar. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos del 51 al 53, encontramos que Pablo dice lo siguiente: he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El que resucite y el que quede el día del rapto será transformado. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos. A la final, ¿qué? Trompeta. Se va a escuchar una voz como de trompeta que va a decir: suban acá. Es lo que estamos viendo. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto corruptible, ¿de qué manera es corruptible? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que nuestro cuerpo en la actualidad se caracteriza porque es corruptible? Lo que les dije, nacemos inclinados al pecado. Aún sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, decimos: no puedo dejar de hacer lo malo. ¿No es ese el caso de los adictos? Que quieren, pero no pueden. Y llegamos a pensar: es que realmente no quieren, porque si quisieran. Pero Pablo también lo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, que digo: ya no voy a pelear. Y más pronto cae un hablador que un cojo. Ya estoy ahí otra vez al de la greña. Y digo: ahora sí, ya no voy a tomar. Y apenas llega el viernes y digo: bueno, una no es ninguna, dos la mitad de una, tres otra vez, y tres, ¿qué me ves? Y no podemos salir de lo que es malo y ha dañado nuestra vida. Así está el adulterio, así está la bebida, así están las deudas, así está la mala relación en la pareja, así están las enemistades. Y decimos: ay, pues yo veo que a otros Dios sí los ayuda, pero a mí como que no me responde, como que yo lo siento muy lejos de mí. Esa es la condición del cuerpo corruptible. ¿Cuál es la solución que los Iglesia Filadelfia, el amor fraternal, los verdaderos cristianos, tenemos para otros hermanos o aún no hermanos que están en esta condición de corrupción a la esclavitud? ¿Cuál es la respuesta que tenemos para ellos? ¿Cuál es la solución que les tenemos? Arrepentimiento. Lo que tú necesitas es volverte a Cristo de todo tu corazón, hacer un compromiso con Él, comenzar a congregarte, comenzar a estudiar tu Biblia, comenzar a hacer oración, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No digas: soy débil, sino di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil: fuerte soy. Entonces, en lugar de que digas: ay, es que yo necesito, di: no necesito esa droga. Ay, es que y yo no puedo comer sin coca. No, tú sí puedes comer y beber agua, que es lo que realmente tu cuerpo necesita. Pero diga el débil: fuerte soy. Tienes que comenzar a ser responsable desde la consigna que tú le das a todo tu cuerpo y a todo el universo con las palabras que declaras. No digas: soy débil, di: soy fuerte. No digas: necesito coca, di: necesito agua, y lo único que mi cuerpo necesita es agua. Y seguramente tu cuerpo y el universo van a comenzar a entender que tú ya te arrepentiste, tu mente ya cambió, y ahora tú sabes que lo que Dios diseñó que le hace bien al cuerpo es el agua. Nuestro organismo está compuesto en su gran mayoría por un altísimo porcentaje de agua, y el agua es solución a muchas toxinas, a muchas dolencias, incluso a pérdida de memoria, incluso a problemas digestivos, incluso a malos pensamientos, a resentimientos. El agua y el aire, que te suba el agua al tinaco, son oxigenación para tu cerebro, y eso te va a ayudar a tener una mayor lucidez. Pero ¿en dónde comienza todo? En el Dios que tiene el manual del fabricante, la Biblia. Y mientras la gente no conozca el manual del fabricante, no lo lea y no lo aplique, pues va a tener muchos problemas. Porque creen que el alcohol es para desestresarse, y creen que el adulterio es para olvidarse por un ratito de los problemas, y es todo lo contrario. Dice el adúltero: ¿a quién le dan pan que llore? Se me puso de oportunidad y pues yo lo aproveché, pues soy hombre.
pues sí vas a llorar y vas a llorar mucho. ¿Por qué? Porque el adulterio es un pecado muy escandaloso. Cualquiera otro es pecado y es igual de pecado que el pecado sexual, pero el adulterio es un pecado sumamente escandaloso que no se te va a quitar el estigma. Por más que te arrepientas y por más que ya tenga mucho tiempo que no lo haces, todo el mundo te va a ver y todo el mundo te va a señalar, y no vale la pena que tú estés en ese deshonor, con ese estigma, con esa marca, si realmente todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y tú tienes tu esposa a la que amaste y es la mujer de tu pacto y es la única con la que realmente te debes esforzar para que las cosas funcionen. Sí o sí. Incorruptible entonces es no morir, no envejecer, no pecar, no concupiscencias. Esta palabra es una palabra que suena hasta como a chiste, concupiscencia. Ay, es que la concupiscencia de la carne me engañó y por eso caí. Efectivamente, concupiscencia son inclinaciones al pecado. Eso que les dije, a los niños no es necesario enseñarles a hacer travesuras. Las hacen, y las hacen escondidas, y saben que hicieron una travesura y van a decir que no. ¿Quién los enseñó a decir que no? Nadie. Lo traen. Pablo lo dijo: lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero, eso es lo que hago. Concupiscencia entonces es algo, una condición que nos hace esclavos del pecado. Pero bendito Dios, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, pondrá fin a la corrupción que había en nuestra carne. Y ahora sí vamos a poder hacer lo que queremos, el bien que queremos, ahora sí lo vamos a poder hacer. Y Juan fue llevado a la sala del trono en el cielo, como ocurrirá con la verdadera iglesia. Y dicho acto señala el principio del juicio de Dios sobre este mundo llamado tribulación. Quiero enseñarles algo acerca de los juicios de Dios. A veces decimos: ay, como que no me está yendo bien en el trabajo porque Dios me está juzgando, seguro por un pecado. O decimos: a esa persona le está yendo mal, seguro porque Dios está juzgando que no está diezmando. No, los juicios de Dios se caracterizan porque Dios quita de donde Él va a mandar su juicio, su castigo, su exterminio, a los que le honran. Por ejemplo, en el diluvio, ¿a quién puso Dios a salvo antes de inundar la tierra? A Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra, ¿a quién puso Dios a salvo antes de destruir Sodoma y Gomorra? A Lot y su familia. En la tribulación, ¿a quién va a quitar Dios antes de mandar la tribulación? A la iglesia verdadera. Entonces, los juicios de Dios son exterminio. No va a exterminar Dios nada remediable. Si Dios ve que hay algo remediable, Dios no castiga. Dijo: por 2 justos no destruiré toda la ciudad. Pero si no hay ni un justo, yo voy a destruir toda la ciudad. ¿Por qué? Porque esos ya les di muchas oportunidades y no se quieren arrepentir. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la clave para la salvación presente y eterna? El arrepentimiento. ¿Basta la fe? No, mucha gente tiene fe, pero viven en pecado. ¿Por qué viven en pecado? Porque no hay arrepentimiento. Fe más arrepentimiento es salvación. Salvación presente y salvación eterna. Entonces, erróneamente hemos confundido los juicios de Dios con la disciplina de Dios. Dios al hijo que ama disciplina. Es decir, Dios no nos va a permitir pasar por juicio, como no le permitió a Noé,
como no le permitió a Lot, así tampoco a la iglesia verdadera nos va a permitir pasar por la tribulación, pero sí nos disciplina. ¿A poco no? Si no te congregas, te disciplina. Si no predicas, te disciplina. Y a veces no entendemos la disciplina de Dios. Pensamos que estamos salados. Pensamos que Dios no existe, que se ha olvidado de nosotros. Pensamos que no entendemos a Dios. Es cierto. Porque no lo entendemos y no nos arrepentimos, Dios nos disciplina. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que nos arrepintamos y que no seamos juzgados con el mundo, porque los de la iglesia que no se arrepientan y que sigan en su materialismo van a quedarse en tribulación. Ahora, ¿tribulación es infierno? No, tribulación es otra oportunidad. Ya no van a poder ser iglesia, ya no van a poder ser esposa, pero si no se dejan poner la marca, serán multitudes, que son con los que la iglesia trabajaremos durante el milenio, enseñándoles que lo que no quisieron aprender, ¿qué era? La justicia. ¿Qué es justicia? Obedecer a Dios. ¿Qué es justicia? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar mi manera de pensar, programada, inclinada hacia lo malo, a la mente de Cristo. Por eso tenemos Biblia, ¿cierto? Entonces, la disciplina es para los hijos y nos está forjando para una gloria y un servicio futuro en la obra de Dios. En cambio, el juicio, como les dije, incluye un exterminio de lo que es irremediable. Desde el principio, Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre todas las criaturas. Y Dios sigue esta obra de transformar al hombre a su imagen y semejanza. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. Y dijo Dios, entre este plan que Él tiene de hacer al hombre a su imagen y semejanza y que señoree, Dios dijo: hagamos ayuda idónea para el hombre. Y fíjense qué interesante, ¿cómo se llamó aquel primer hombre? ¿Quién me dice? Adán. ¿Y quién es el postrer Adán? Cristo. Y tal como ocurrió que cuando Adán despertó y encontró la mujer que Dios había formado para él de su propio costado, así también cuando Cristo resucita, Dios ha formado para él una ayuda idónea. ¿Quién es? La iglesia. Una iglesia fiel o infiel. Fiel. Materialista o espiritual. Una iglesia que ama, que ayuda, que estudia, que predica, que enseña y que intercede. ¿Cierto? Esta es la hermosa novia del Cordero que Dios preparó para que se case con Cristo el día de las bodas. La iglesia a la que Dios dejó bajo la dirección de la ayuda idónea del Cordero. ¿A quién le encargó el Cordero la preparación y el vestido de su novia para el día de las bodas? A su mejor amigo. ¿Y quién era su mejor amigo? El Espíritu Santo. Otro consolador, al cual el mundo no puede ver porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo verán. Y Él tomará de lo que es mío y se los hará saber, y nos está transformando todos los días en una iglesia fiel, una novia digna de un hombre tan maravilloso como fue Cristo. ¿Me explico? Lo menos que esperaríamos para un hombre como Cristo, pues es una novia bonita, sin mancha, sin arruga,
que ame, que ayude, que interceda, que predique, que enseñe, que estudie y encuentre en todo ello su delicia. Si en este test tú pusiste palomita en cada uno de estos rubros, quiero decirte, estás en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Y si en alguno de estos rubros o aspectos tú dices, ay, como que me está fallando, pues ahí está la oportunidad de arrepentimiento, de cubrir con tus obras, con tu dedicación, lo que hace falta, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y es necesario que a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, es decir, no quedarnos estancados pensando que solo con cumplir ya la libramos. No. Esta es la iglesia que reinará juntamente con Cristo sobre la tierra durante 1000 años. Una iglesia que habita en cuerpos incorruptibles y eternos. Ahora tú ya sabes el significado de la palabra incorruptibles. No solamente que no envejece, no solamente que no muere, sino que no se siente atraído por el pecado. Ahora tú ya sabes cuáles son las cualidades de la novia, que lo he repetido e insisto, para nuestro aprovechamiento: estudiar, predicar, enseñar, interceder, amar y ayudar. Aquel hombre y aquella mujer, Adán y Eva, queridos, eran eternos, pero subraye, eran. Lo mismo que Cristo y la iglesia. Es decir, Dios ha logrado su propósito. Cristo cumplió, dejó al Espíritu Santo y la iglesia para preparar a la iglesia. Y ahora nosotros la tenemos bien clara. ¿Cuál es mi misión? ¿Ser más rico? ¿Ser más famoso? ¿Ser popular? No. Es ser más como Dios ha diseñado que sea la novia del Cordero. Con esto voy a terminar. La mujer fue salvada para engendrar hijos para Dios. Pero da la casualidad que las mujeres no engendran hijos, que conciben. Dice Pablo, la mujer se salvará engendrando hijos. Esto es antinaturaleza, la mujer no puede engendrar hijos. Entonces no se refiere a una cualidad propia de la mujer, sino del hombre: engendrar, proveer semilla que fecunde y que produzca una nueva vida. Y por lo tanto la semilla que Dios ha provisto a la mujer para que engendre hijos, pues es la propia palabra de Dios. La palabra de Dios estudiada, la palabra de Dios vivida y la palabra de Dios predicada y enseñada. La palabra de Dios. La palabra es medicina. La palabra es lumbrera de nuestros pies. La palabra es sabiduría. La palabra es fundamento de nuestra fe. La palabra es poder. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y las cosas cambiarán, no por tu palabra, sino porque sea la palabra de Dios. No la palabra del hombre, no la palabra de la buena intención, no la palabra del deseo del hombre, sino es la palabra que viene de la boca de Dios, la que hemos aprendido, como María, la hermana de Marta,
sentados a los pies del Maestro, escuchando su enseñanza. Jesús de ella dijo: ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y de esta manera manifestamos nuestra salvación, engendrando hijos. La mujer se salva engendrando hijos. Ah, caray, aquí hay algo más todavía. ¿Qué será? Una señora, es un testimonio real, batallaba con la delincuencia en su colonia. En la esquina, sobre todo en las noches, pero también gran parte del día, se ponen ahí unos malandrines a hacer males, a burlarse de la gente, a consumir y vender droga, a inducir a otros insensatos, sin padre, sin disciplina, sin amor en su casa, a que fueran como ellos. Y a la señora, que era hermana, todos los días le daba miedo pasar por ese lugar, y sobre todo que a sus hijos se los fueran a molestar, o peor, a sonsacar. Entonces ella hacía oración, decía: Señor, que no nos vean, Señor, que no nos tomen en cuenta, que seamos invisibles para ellos, Señor, que mis hijos nunca los escuchen, que mis hijos no se les antojen. A cualquiera de nosotros nos pudieron haber parecido justas sus oraciones, pero un día Dios le dijo: háblales, predícales. La verdadera solución es que tú te salves, que tú cambies esa circunstancia haciéndolos hijos, engendrándolos como hijos. Ay, le voy a decir al pastor. No, tú les vas a decir. Y ella fue y les predicó. Y fue lo único que cambió las cosas. Imagínense si quitáramos de raíz la delincuencia, las adicciones, ¿cómo viviríamos? ¿Con más paz? ¿Con más prosperidad? Pero como no predicamos, en el pecado llevamos la penitencia. Como descalificamos a las personas y decimos: no me va a querer oír porque ya le he predicado a otros y no me han hecho caso. Bueno, en el pecado llevamos la penitencia. Ya sé que no es de todos la fe, pero también sé que Dios me ha llamado a predicarle el evangelio a este sí y a este no. ¿O a quién? A toda criatura. ¿Por qué detengo el agua? No dice: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué detengo el agua? ¿Por qué juzgo a las personas pensando que me van a decir que no? Si yo me he dado cuenta, fíjense, por medio de las cosas hechas podemos entender los pensamientos de Dios. En alguna ocasión te ha tocado que vas en una brecha y hay un hato de vacas en el camino ahí tirados, y les tocas el claxon, les avientas piedras y les dices: ¡ah, ah!, y no se mueven. ¿Cómo le vas a hacer para que se muevan esas vacas? Vas a buscar la que tiene una campanita, la que tiene una marca. Normalmente los dueños de las vacas señalan a la que es la vaca líder, y entonces a esa la persuades, a lo mejor con sal, a lo mejor con azúcar, a lo mejor pones un poco de la coca que te estás tomando, del refresco que te estás tomando, en tu mano, y entonces se lo pones en el hocico, y esa vaca se va a parar porque va a querer más, y al pararse esa vaca se van a parar todas las demás, porque es la vaca líder. Y nosotros a los líderes les tenemos miedo. Esto es de Dios o de la carne. Este temor es de Dios o de la carne. Es de la carne, pero Dios nos da inteligencia y sabiduría. Si conviertes a ese, vas a convertir a muchos, porque ese es un líder. De esta manera
recuperaremos un poquito de paz en este mundo presente y sobre todo el dominio que Adán y Eva perdieron en el Edén. Tú y yo estamos allá por gracia, pero hay algo, una misión o muchas que tenemos que hacer aquí, cambiar nuestra mentalidad respecto a cómo vemos los problemas sociales que enfrentamos en la actualidad. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a hacer oración. Agradecemos, Señor, ese plan tan maravilloso que tú tienes para nosotros en la redención que es por gracia, por medio de la fe en tu Hijo Jesús. Y agradecemos la confianza que nos das, que es el arrepentimiento, el pasaporte, el boleto para esa eternidad y ser libres del día de la prueba que viene sobre el mundo entero. Agradecemos que para nosotros es muy claro que tú quieres que como novia del Cordero, esa persona tan maravillosa que es Cristo, como prometida, pues andemos como es digno de una vocación tan grande y tan hermosa a la que somos llamados para ser esposa, no una novia ahí materialista, presuntuosa, que ama más el dinero, los placeres, los viajes, los coches, los perfumes, las joyas, que a ti, y que por nada te cambia, que no es capaz de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y que dice soy cristiana, y que dice no hay día más hermoso que el día en que te conocí, el día en que te bauticé, el día que comencé a congregarme, y fue el último día que fue a la iglesia. Fue el único y la única forma en la que le obedeció realmente al Señor. Pues se ha de haber bautizado porque la llevaron a la alberca o porque la llevaron a la playa, porque por entregarse al Señor no se entregó. Y esos son presunciones que definitivamente dejan ver lo perdida que puede andar mucha gente en nuestra actualidad creyendo que son cristianos y no lo son. No es que cristiano sea ser pobre, no necesariamente. Si sobre lo poco somos fieles, sobre más nos pondrás. Cristiano es ser fiel, cristiano es amarte, preferirte, no compartir con nadie tu gloria. El día que es tuyo, aquí estoy, aquí vengo a aprender, aquí vengo a servir, aquí vengo a ayudar, aquí vengo a animar a otros con mi testimonio. Esto es ser cristianos. Gracias, Señor, porque nos libras del error y de la manipulación que obreros fraudulentos, lobos rapaces, han introducido en la iglesia de Cristo, haciéndola materialista, superficial y consumidora. A nosotros nos has enseñado a amar tu palabra, y tu palabra es medicina para nosotros, y hoy sabemos que a lo mejor debemos involucrarnos más en predicar, en estudiar para predicar, en interceder para predicar. A lo mejor tengamos que perfeccionarnos en alguno de estos puntos, pero lo importante es, ahora ya sabemos lo que tú esperas de nosotros y lo que tú nos has concedido. Y dices, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Sí, Señor, yo sé que hay muchas carencias, sé que hay muchas necesidades, pero también hemos aprendido que hay una disciplina tuya, que tú nos estás atrayendo hacia ti con lazos de amor y nos estás dando ciertas tareas que tenemos que llevar a cabo, a lo mejor con nuestros hijos, a lo mejor con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, a lo mejor con nuestros parientes y familiares. Señor, que no detengamos el agua,
que si porque en algún momento en el pasado alguien nos rechazó, ahora ya tenemos temor de compartir. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que tu palabra no la callemos, que tu palabra sea como agua que corre en nuestro interior y que no puede ser detenida, Señor, como un río impetuoso que arranca, arruina, derriba y destruye toda planta y toda construcción que no provienen de ti, toda planta y toda construcción que Satanás sembró y plantó para dominar familias enteras, ciudades enteras. Que tu palabra corra a través de nosotros en intercesión, en predicación, en enseñanza, en exhortación, en amor. Te lo suplicamos, Señor, que no detengas el fluir de tu Espíritu en nuestras vidas. Y Padre, danos el pan nuestro de cada día. Susténtanos, Señor, con tu abundancia, con tu suficiencia, en amor de tu precioso nombre. Como dice también la Escritura, no nos hagas pobres, no vaya a ser que maldigamos y reneguemos de tu nombre. Pero, Señor, también si las muchas riquezas nos hacen daño y decimos no necesito, tengo que ocuparme de mi trabajo, de mi negocio, y eso nos está separando, Señor, entendemos que ese negocio, que ese trabajo están sentenciados a ser quitados de nuestra vida, no por ti, sino por nosotros, que tú al hijo que amas disciplinas. Es una disciplina y no un juicio. Gracias, Señor, en amor del nombre de Cristo Jesús, porque lo que tú quieres es que no seamos juzgados con el mundo a causa de nuestra indisciplina. Tú quieres, Señor, que nos arrepintamos y que disfrutemos de ti tiempos de refrigerio en el tiempo presente, y disfrutemos de ti ser coronados como esposa del Cordero en ese reino de 1000 años sobre la tierra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.